Risco Basilea es el módulo de risco que da soporte a entidades financieras en el cálculo de todos los riesgos de balance, incluyendo el de mercado, crédito, liquidez, operacional y estructural, con un avanzado análisis ALM, determinista y estocástico, y en línea con los requerimientos impuestos por Basilea II y III. Risco está continuamente adaptado a las nuevas exigencias normativas europeas y latinoamericanas y a las mejores prácticas en gestión de riesgos y ALM llevadas a cabo en el sector. Por ejemplo, es posible definir distintos tratamientos a las cuentas especiales con opcionalidad conductual como las cuentas corrientes y generar proyecciones de balance a diferentes horizontes bajo distintas hipótesis relacionadas con el comportamiento de la clientela en cuanto a la estabilidad de los depósitos, etc. En el conjunto de hipótesis utilizadas para la proyección cabe también la posibilidad de configurar reglas de reinversión y renovación distintas a las de mantenimiento de estructura del balance y aplicar escenarios de estrés de mercado para que tales renovaciones se produzcan a tipos contemporáneos en distintas situaciones de mercado estresadas o sin estresar. Para los balances proyectados se obtendrán todas las métricas disponibles, como el margen financiero y los riesgos de mercado, crédito y liquidez. Risco Basilea permite analizar detalladamente el balance, tanto el activo como el pasivo, a partir de información específica cargada en base de datos que hace posible la valoración de mercado y la medición de riesgos para un amplísimo catálogo de productos. Esto permite cuantificar el valor económico de la entidad. Podemos analizar cada uno de los elementos y partidas de un balance, visualizar el desglose de los instrumentos, la proyección de sus intereses y amortizaciones, y además de una serie de métricas relevantes. Risco calcula el margen de intermediación y muestra de manera desglosada la contribución al margen de las diferentes partidas de balance. También es posible analizar las concentraciones de activo y de pasivo según diferentes criterios: tipo de créditos o de financiación, productos vinculados a tipo fijo o variable, naturaleza destino de los créditos, concentración geográfica, concentración por sector de la cartera de inversiones, tipo de cliente, calificaciones crediticias internas o externas, divisa y un largo etcétera. Risco permite realizar una completa medición del riesgo estructural y gestión ALM del balance. El análisis GAP pone en común los flujos de activos y pasivos organizados por bandas temporales que el usuario puede configurar. Además, es posible ver diferentes elementos aislados de los flujos, que puede ser la parte correspondiente a los intereses o a las amortizaciones o a la parte ligada al spread de los instrumentos referenciados a una curva. También es posible ver estos importes a valor de mercado o, por el contrario, sin aplicación del factor de descuento, y también usar distintos plazos de referencia, vencimiento final o plazos de revisión. Puede ser analizado de forma estática o dinámica, si se configura un escenario de estrés previamente diseñado en alguna de las pantallas que se mostrarán más adelante. Risco Basilea calcula todas las métricas de riesgo clásicas y las impuestas por la normativa, de manera que todas las reglas regulatorias están incorporadas en los modelos, además de que éstas se pueden reconfigurar para construir modelos internos a partir de las mismas reglas de los modelos estándar locales. Por ejemplo, se puede obtener una cifra de riesgo con metodologías VAR y Expected Shortfall aplicando las reglas de penalización según el backtesting que exige Basilea para el cálculo del capital regulatorio por modelos internos. En el cálculo de los riesgos de mercado es posible ver todas las medidas agregadas y desagregadas, así como la aportación por instrumentos o conjuntos de instrumentos de acuerdo a características determinadas. En riesgo de crédito existen diferentes metodologías, además de la estándar, como por ejemplo el modelo clásico de pérdida esperada e inesperada, donde es posible asociar parámetros a nivel instrumento o proxies a nivel atributo. También el IRB, propuesto por Basilea como alternativa para el cálculo del capital regulatorio. O Credit Metrics, que ofrece un dato de pérdida probabilístico a partir de una serie de inputs adicionales como la matriz de transición o la matriz de spreads. Para completar el cálculo del capital regulatorio, Risco permite también incorporar los datos de entrada necesarios para calcular el riesgo operacional. Risco Basilea ofrece una variedad de recursos para dar contenido al sistema de gestión global de riesgos de la entidad que podemos vincular al pilar 2 del marco regulatorio. Esto lo podemos resumir en las funcionalidades relacionadas con las pruebas de tensión o stress testing.
En primer lugar, es posible configurar escenarios de tensión personalizando el movimiento hipotético que se produciría en cada una de las variables de mercado que afectan a la valoración del balance. Podemos tocar las curvas de tipos de interés simulando movimientos paralelos o no paralelos, mover los precios de la renta variable y los spreads de crédito según criterios geográficos, sectoriales u otros, mover los tipos de cambio o asumir cambios en las calificaciones crediticias, todo ello de manera individual o conjunta para ver cómo repercutiría un escenario de estrés completo en el valor económico. Es posible calcular el margen de intermediación esperado a diferentes horizontes temporales con técnicas de proyección. Aprovechando los escenarios de estrés configurados anteriormente, podemos calcular también el margen proyectado, asumiendo situaciones hipotéticas específicas del movimiento de los tipos de interés en el periodo de proyección. Además de simular condiciones de mercado, también se puede simular el comportamiento de la clientela, asumiendo que se producen mayores disponibilidades de crédito ya concedido, pero no dispuestos al 100%, o adelantar las amortizaciones de los préstamos y ver cómo se alteraría nuestra proyección de flujos, calcular de nuevo las medidas de riesgo de mercado y crédito, o ver las nuevas concentraciones al verse modificadas las exposiciones del balance. En tercer lugar, pueden estresarse los propios modelos de riesgo, como las volatilidades y correlaciones del VaR paramétrico y calcular un VaR en estrés, o recalcular la pérdida esperada por riesgo de crédito ante cambios en los parámetros de probabilidad de default, tasa de recuperación, etc. Se puede además estimar la pérdida por iliquidez de la cartera de inversiones simulando la enajenación de activos, asumiendo distintos horizontes temporales para ejecutar la venta. Esto sirve para analizar la profundidad de mercado de la cartera. Risco calcula los ratios de liquidez normativos. Al igual que ocurre con el resto de modelos, está disponible para las diferentes versiones locales además de la europea, por ejemplo los modelos colombiano y mexicano. En la sección de herramientas hay un conjunto de funciones adicionales, como calculadoras de bonos, derivados, préstamos, simulador de posiciones de cartera. Otra herramienta disponible es el constructor de carteras modelo, que sirve para resumir en un conjunto de model points todas las posiciones individuales que forman el balance, reduciendo de este modo la cantidad de registros de base de datos agrupados por variables clave. Esto permite realizar cálculos aproximados de todos los riesgos de mercado, crédito y estructural con más agilidad, lo que ahorra tiempos y recursos en caso de analizar balances muy grandes, facilitando además la toma de decisiones estratégicas. Además de poder exportar a hojas de cálculo todos los resultados y desgloses de datos de valoración y riesgos mostrados a lo largo de las pantallas, Risco permite generar informes automáticos con contenidos, estilos y formatos especificados por el usuario, ya sea para reporting interno como para cumplir con los informes regulatorios locales.